Hola, ¿qué tal amigos del YouTube? Yo soy Joana Cuaspud, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y hoy les traigo dos nuevos temas en los que vamos a tratar el análisis gráfico y la polarización del BJT para el diseño de circuitos discretos. Comenzamos. Existen dos tipos de circuitos amplificadores que son el circuito amplificador en base común y el circuito amplificador en emisor común. Como bien sabemos, el transistor tiene dos tipos, que son el tipo PNP y el NPN. En las imágenes podemos observar en la parte de arriba un circuito amplificador en base común y en la parte de abajo un circuito amplificador en emisor común. El de arriba es de tipo PNP y el de abajo es de tipo NPN. La operación del circuito amplificador se puede realizar mediante el análisis gráfico, primero determinando el punto de polarización. Para ello vamos a considerar dos circuitos, los dos son en emisor común. La diferencia está en que el primero es de tipo PNP y el segundo es de tipo NPN. Además, al segundo gráfico que corresponde a este circuito, vamos a añadirle una resistencia RB en serie con un voltaje VBE. Esto se hace para que la unión emisor con el voltaje VBE estén en polarización, diferente de la base del voltaje VBB. Además, para hacer para mirar o examinar el funcionamiento de este circuito, se debe primero determinar en el primer circuito de entrada, que corresponde a la intensidad de la base con el voltaje B base emisor, y el segundo circuito correspondería en este caso con el voltaje colector emisor con la base. Esto lo podemos analizar mediante el circuito de entrada cuando se va a determinar la corriente de la base. En este caso, para cuando estamos hablando de transistores en la región activa y de la forma de cómo polarizan, la intensidad de la base tiene muchas variaciones y por lo tanto el cálculo en este caso se realiza mediante la segunda ley de Kirchhoff, que corresponde a la primera ecuación. Y asimismo, si nosotros queremos calcular el voltaje base emisor, también lo podemos despejar de la misma ecuación. Es necesario conocer el voltaje base emisor también para cuando vamos a analizar o a conocer o a buscar la intensidad de la base. Y si nosotros representamos la gráfica de la intensidad de la base en función del voltaje base emisor, obtenemos la pendiente que corresponde a menos 1 sobre la resistencia de la base o 1 sobre RB. Esta recta va a chocar con los ejes X y Y en los puntos BBB y en los puntos BBB sobre RB. Ahora, analizando el circuito de salida correspondiente a una recta de carga, el cálculo del voltaje colector emisor se lo hace mediante la ecuación que corresponde también a la segunda ley de Kirchhoff, y se hace el cálculo de la intensidad del colector que se puede despejar de la misma ecuación. Una vez plantando esta intensidad del colector en contra el voltaje colector emisor, vamos a obtener una gráfica con una pendiente menos 1 sobre RC, que choca en los puntos BCC y en los puntos BCC sobre RC. El punto de funcionamiento lo vamos a obtener mediante la intersección de la recta con cada una de las curvas de la intensidad de la base. Ese va a ser nuestro punto de funcionamiento. Ahora bien, vamos a estudiar la polarización del BJT para el diseño de un circuito discreto. Primero que todo, en condiciones para que el circuito, para que un transistor funcione dentro de los límites indicados de los diseños de un circuito discreto, es preciso polarizar correctamente. Aquí lo podemos tener en definición, en otras palabras, y existen diferentes maneras de polarizar un transistor. La primera es la distribución de polarización usando una sola fuente de alimentación.
podemos observar en las imágenes. Esta es la distribución que más se utiliza hoy en día para la polarización de los circuitos con transistores. Solo cuando se dispone de una fuente de alimentación. La técnica en este caso consiste en alimentar la base del transistor con una parte del voltaje de alimentación VCC y también por medio del divisor de voltaje R1 y R2. Además, hay una resistencia RE conectada por el emisor. Se muestran las dos imágenes como tenemos aquí en la A y la B con un circuito, y la primera pues es un circuito y la segunda es el circuito equivalente Thevenin del primero con el divisor de voltaje, como lo podemos observar aquí. El divisor de voltaje también lo obtenemos en esta otra ecuación, y asimismo la RB la podemos analizar mediante esta ecuación. Para calcular la intensidad del emisor, hacemos el cálculo mediante la segunda ley de Kirchhoff, y para que esta corriente sea insensible a las diferentes variaciones, vamos a imponer las siguientes restricciones correspondientes a lo que miramos acá. Ahora bien, otra manera de polarizar el transistor es mediante las dos fuentes de alimentación. Esta es otra distribución sencilla para polarizar cuando se dispone de dos fuentes de alimentación, y según la malla de Kirchhoff obtenemos la intensidad del emisor correspondiente a esta ecuación, y si podemos observar es la misma ecuación de cuando se utiliza una sola fuente de alimentación, solo que en este caso BBB está reemplazado por BEE. Y asimismo entonces se impondrían las restricciones anteriores. Esta polarización es muy típica para cuando tenemos circuitos en base común. Otra forma de polarizar el transistor es mediante un arreglo alternativo de polarización. Asimismo, la ecuación de la intensidad la podemos obtener mediante esta ecuación que se despeja de la malla de Kirchhoff, y para hacer la intensidad del emisor insensible a las variaciones de beta, vamos a imponer la resistencia de la base dividida para la beta más 1 tiene que ser menor que la resistencia del colector. Asimismo nos quedaría la ecuación de acá. Otra forma de polarizar el transistor es mediante con una fuente de corriente. Este tipo de polarización también se conoce como espejo de corriente, que nos diría que este circuito es una ventaja porque la corriente del emisor este circuito tiene una ventaja porque la corriente del emisor es independiente de los valores de beta y de la resistencia de la base, donde la resistencia de la base aumenta y hace posible el aumento de la resistencia de entrada sin afectar la estabilidad de la polarización. Como podemos ver en la imagen, tenemos a una corriente espejo. La estructura de esta fuente de corriente constante utiliza un par de transistores, como podemos saber, Q1 y Q2. Q1 está conectado como un diodo que al poner en circuito su colector y la base, circuito del colector y la base, se supone que Q1 y Q2 tienen valores altos en beta. Se desprecian sus corrientes y la corriente que pasa por Q1 será aproximadamente a I sobre ref. Q1 y Q2 tienen al mismo tiempo el voltaje base emisor, o sea, es el mismo, y sus corrientes del colector serán iguales a esta ecuación que la podemos ver aquí. Bueno, eso es todo, amigos, y espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.